Continuamos informando a través de Telepaís Edición Meridiano y sin duda que la pandemia trae consigo bastantes efectos también emocionales. Nosotros conversamos con la psicóloga, la licenciada Alfega Nascimento, quien nos informa, nos habla más bien sobre algunos de estos efectos. La pandemia también afecta a los estados emocionales. Después de 100 días de conocerse el primer caso de COVID-19 en Bolivia y los registrados como positivos que hasta la fecha superan los 25.000, el número de contagios continúa en ascenso. Paralelamente, el temor a la pandemia también ha ido en aumento y está generando en la población mucha ansiedad, depresión y hasta ideas suicidas. El mayor síntoma emocional que se evidencia en este periodo de pandemia es la ansiedad, que deja una sensación de intranquilidad y los hace presa fácil del virus y que afecta a sus defensas. La licenciada Alfega Nascimento, psicóloga de profesión, nos habla sobre los efectos que ocasiona el COVID, pero más aún el miedo. Tiene el tema del comportamiento, ¿no? Que de repente nuestro comportamiento habitual se ve coartado de todo aquello que normalmente estábamos acostumbrados a hacer, ¿no? Teníamos una vida, por así decir, llena de libertades y de repente nos sentimos coartados, ¿no? Es importante que nosotros podamos entender qué está sucediendo para que esto no sea tan dramático para nosotros, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que tenemos una pandemia y que puede provocarnos efectos físicos, consecuencias físicas muy drásticas. Si nosotros tenemos eso en cuenta, vamos a aceptar mejor todo este proceso de cuarentena que de repente nos fue impuesto, por así decirlo, y sí fue una imposición de las autoridades de diferentes niveles. De repente nos dijeron tienen que estar en cuarentena. Y para tomar en cuenta la cuarentena viene un término que viene de allá de principios de siglo, cuando sucedió la pandemia de la gripe española, ¿no? Digamos que las personas pasaron 40 días confinados. Entonces, digamos, esto del confinamiento, tenemos que entender que no es algo nuevo, es una medida que se toma para evitar daños físicos que son mayores. Ahora, hablando de la cuarentena, ¿qué causó? Causó separación de las personas que amamos, causó pérdida de libertad de nosotros, digamos, ese ir, venir, a pegarnos, a abrazar, causó incertidumbre y ese aburrimiento que es muy común en la mayoría de las personas, ¿no? Entonces, esos son algunos de los efectos físicos también que se sienten, que tienen consecuencias en la parte psicoafectiva de todos nosotros, las personas que vivimos la cuarentena. De repente tenemos también un miedo, ¿no? De perder a alguien, ¿no? O si somos nosotros, ese miedo a la muerte, porque nosotros como seres humanos nos aferramos a la vida. Y tanto es que muchas veces decimos queremos vivir como sea, pero queremos vivir, ¿no? Y eso es un miedo permanente. Y ese es el virus que también yo digo que muchas veces se disemina entre nosotros, el virus del miedo. Ese virus nosotros tenemos que tener mucho cuidado con ello porque podemos asumir comportamientos que son relativamente paranoicos, digamos, compulsivos, obsesivos, ¿no? En determinado momento. Y incluso, digamos, en cierta medida es positivo, digamos, lavarse las manos muchas veces porque las autoridades lo están recomendando. Lo que no es positivo es que de repente eso se vuelva una especie de trastorno obsesivo compulsivo, digamos, sin haber tocado nada, ir y lavarme las manos, desinfectar todo sin tener una persona enferma en la casa, digamos. Eso es necesario, son recomendaciones necesarias cuando tenemos a alguien enfermo, eso dicen los médicos, ¿no? El trabajar la tierra es terapéutico. Hace un huerto, hace un tablero, plantar una cebolla que el vecino puede regalarte, plantar una planta de col, plantar flores, que incluso está en una planta que está saliendo por el canchón del vecino. Lidiar, tratar la tierra tiene un efecto terapéutico, ¿no? Hacer trabajos manuales que te desconcentre totalmente de esto, de la pandemia, ¿no? Qué sé yo, si podés hacerte un crochet, si podés elaborar un juego de dama, si podés el banco inmobiliario, los juegos de mesa son positivos. Desconectate un poco. Yo siempre creo que ver noticias, mantenerse informado es positivo, pero sobreinformarse
no es bueno, no estemos atentos buscando noticias. Tenemos canales oficiales, el canal donde estamos hablando, Unitel,